Hola, soy Alex. Uno de los problemas que debemos enfrentar algunas veces los carpinteros es poder poner molduras o decorativos sin clavos. Esto lleva un proceso. Eso es lo que trata el video de hoy. Pero antes de ir al intro, déjame mostrarte la careta que me regaló un amigo y suscriptor, Samuel Eliud, la cual se me hizo muy práctica y la vamos a ver en el transcurso del video. Sin más, vamos al intro y a ver el video. Aquí haré los recortes de los listones que necesito, de los cuales iremos viendo sus medidas en el transcurso del video. Podrás observar que estoy utilizando la careta que me obsequiaron, la cual cubre y protege completamente mi rostro. Y aún así puedo utilizar mi mascarilla para polvo y si lo necesitara también puedo utilizar mis sordinas para protección de los oídos, aunque la sierra no avienta tantos decibeles como el router. Estos listones son de 3 centímetros de ancho por 22 milímetros de grosor. El primero tendrá en ambos extremos un corte a 45 grados. En este contrachapado de 15 milímetros de Okoume, con una medida de largo 80 centímetros por 40 centímetros de ancho, haré una tapa para un mueble cajonera para la parte superior que abrirá una caja extra. Para poder poner la moldura que requiero, lo primero que tengo que hacer es una ceja que fortalezca el contrachapado y se pueda sentar las molduras que aquí mismo fabricaré. Este listón de 3 centímetros de ancho lo corté en ambos lados a 45 grados y debe de tener exactamente la misma medida de largo que el contrachapado. Antes de pegarlo, debo visualizar exactamente cómo debe de quedar, por lo cual prenso el listón contra el contrachapado. Una vez que ha quedado prensado, observo que haya quedado bien alineado el listón contra la orilla del contrachapado. Con los listones que pondré en los extremos de esta tapa, alinearé momentáneamente para evitar que se llegue a mover del lugar exacto donde pegaré el primer listón. Ya que en este lugar no puedo utilizar ninguna prensa para el centro de banco, utilizaré las prensas de B6 con 40 centímetros de largo en sus puntas y con eso evitaré que el listón se mueva del lugar. Una vez que ya tengo todo bien alineado, retiro las prensas para soltar el listón que voy a pegar. Pongo el pegamento bien esparcido por el lado que voy a unir el listón al contrachapado. Ahora un pequeño truco. Ya que no voy a utilizar clavo en el momento de prensar, se puede llegar a desplazar el listón. Le pondré un poco de sal molida. Esto no dañará el pegamento y sí ayudará que en el momento de apretar la prensa, el listón no se mueva de su lugar, será solamente un poco de sal. Una vez que alineamos bien nuestro listón contra el contrachapado, procedemos a prensar. La cantidad de prensas que pongas será a tu consideración. Esto dependerá mucho del tipo de prensa que tengas a la mano. Retira todo tipo de pegamento que se quede en la unión, ya que esto provocará que al secarse haga protuberancias que después nos impidan trabajar bien. Para pegar los laterales será mucho más sencillo, ya que la unión a 45 grados que tenemos nos servirá de tope, pero por el otro lado podría llegar a moverse del lugar y habrá que poner una prensa para volver a hacer un tope en el lado que queda libre. De la misma manera que puse el primer listón, este también le pondré su pegamento y un poco de sal, para evitar que se mueva en el momento del apretado. Antes de seguir con el procedimiento, necesito explicar el cómo y por qué lo voy a hacer. Ya tengo completamente hecha la estructura en donde irá la moldura y le dará fuerza a la tapa. Este listón es el que representará la moldura. Si tú lo observas, está alrededor de 3 milímetros más alto que la estructura que ya pegué. Si yo trato de hacer la moldura con el router, aquí tengo la posibilidad de desestabilizarme y provocar que la moldura sufra daños, y lo observaremos más adelante. Por lo cual, la primera parte de la moldura lo voy a hacer con el router invertido y la segunda parte ya la haré con el listón pegado por la parte superior. Para esta moldura voy a utilizar una fresa radial de 3/4 de pulgada, la cual en milímetros me daría 19.1, multiplicada por 2 serían 38.2 milímetros. Pero ¿qué es lo que sucedería si saco el listón exactamente a 38.2 milímetros? En el momento en que yo haga mi corte,
va a suceder lo siguiente. El filo superior de la fresa no debe de dibujar sobre la madera. Aquí dibujo el primer recorte que haría la fresa sobre la madera. Pero ¿qué es lo que sucede cuando haga la segunda parte de la curvatura para lograr el dibujo? Si lo observas bien, el valero toparía ya con la primera curva, provocando que se pueda llegar a tragar de más la madera, y esto provocaría que en vez de un redondeado se hiciera un pico ya muy difícil de corregir. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? En lugar de que el corte sea a 38 milímetros, puedo manejarlo entre 40 y 42 milímetros, que en este caso solamente le daré 40 milímetros. Aquí la primera curvatura quedaría de esta forma. Y cuando se haga la segunda curvatura, el valero pegará sobre un plano arriba de la primera curvatura. Aquí disculpen el dibujo, pero la misma fresa, por su figura, no me deja. Pero al terminar de hacer la segunda curvatura, quedará un pequeño espacio plano que posteriormente les explicaré cómo poder borrarlo. Recuerda que trabajar con el router invertido se deben de tomar ciertas precauciones. Si no sabes cómo se hacen este tipo de molduras, te dejo el enlace en la descripción y arriba del video donde explico cómo disminuir los riesgos cuando se trabaja en esta forma. Para el siguiente procedimiento utilizaré esta prensa de B6, la cual está hecha especialmente para uniones como esta. Ya teniendo mi listón preparado con un corte a 45 grados, lo instalo por debajo de la prensa para calcular el siguiente corte a 45 grados. También ya tengo preparados a 45 grados los que irán en forma lateral y estos los utilizaré como guía antes de hacer ningún tipo de pegado. Podrás observar cómo en la parte plana nuestra prensa puede agarrar en perfectas condiciones. Si estuviera completamente redondeada nos provocaría bastantes problemas poder ajustarla. Rectifico que el ángulo 45 grados esté bien alineado y dibujo el otro extremo también a 45 grados. Una vez que tengo ambas partes recortadas a 45 grados, sin pegamento vuelvo a rectificar que todo quede en perfectas condiciones alineado. Por ambos laterales que tienen 45 grados, veo que sus líneas sean perfectas para posteriormente pegarlo. Para poder presionar bien de este otro lado, voy a utilizar esta prensa de B6, la cual actúa en forma similar, aunque es más robusta y exacta. Procedo a poner el pegamento con suficiente abundancia, pero sin exagerar, sin la necesidad de que llegue hasta la orilla de abajo, ya que ésta no se pegará. También pondré un poco de sal para evitar que la prensa se me mueva. Tendré preparados y cercas los dos listones que irán en forma lateral para probar que en el momento del pegado este quede bien alineado. En este momento rectifico que ambos lados queden bien alineados, porque una vez secando el pegamento ya no habrá forma de corregirlo. Algo que es muy importante observar es que el listón esté bien al parejo alineado contra el contrachapado, porque una vez secado ya no podremos corregir si hubo un error. Aquí puse la cubierta un poco más elevada para poder poner los laterales sin problema. Esta la prenso bien al banco de trabajo para evitar que se mueva. Y voy a utilizar los sargentos Revo de B6, ya que tienen la particularidad de una base plana que puedo acomodar en el banco de trabajo sin tener que poner el trabajo sobre ellos. Aquí, antes de pegar, lo único que voy a hacer es ajustar los sargentos para poderlos apretar rápidamente cuando ponga el pegamento. Solamente necesitaré una separación entre el sargento y la madera de 5 milímetros. En este caso pondré todo el pegamento en el costado que irá contra el contrachapado, pero además debo de poner en la orilla a 45 grados un poco de pegamento para que se una al listón del frente de la tapa. Introduzco por la parte trasera de los sargentos y procedo a pegar,
y observarás con cuánta facilidad me ayudan a trabajar ese tipo de sargentos. La única precaución que debo de tener es que el listón y el contrachapado queden bien en línea. Con un trapo húmedo quito el excedente de pegamento, ya que este seco será más difícil de quitarlo. Y una vez limpiando, lo vuelvo a rectificar que haya quedado bien alineado antes de que seque. Aquí ya tengo pegado todos los listones que representarán la moldura. Pero había comentado por qué razón se había hecho la primera parte de la moldura con el router invertido. Si observas, aquí solamente quedan alrededor de 4 a 5 milímetros, y en el espacio que va dejando el router podría llegar a moverse de un lado a otro echando a perder la moldura. Sí se puede lograr hacer, pero para ello se necesita tener la experiencia de dominar bien el router y sé que muchos de mis suscriptores es muy probable que todavía no tengan la suficiente experiencia para esto. Aquí ya tengo preparada la cubierta por la parte de arriba, prensada al banco de trabajo, lista para hacer el siguiente redondeo. ¿Pero por dónde se debe de empezar? Por estas esquinas. Esta será del listón largo hacia el corto y esta de acá será del listón corto hacia el largo. ¿Por qué razón? Porque al pasar la navaja recortando, lo más probable es que esta orilla la llegue a astillar y si ya está redondeada echaría a perder la moldura. El router y la fresa debes de meterlo poco a poco, como si estuvieras cepillando la madera. Así evitarás exceso de fuerza en el router, en la fresa, además de evitar astillas. Aquí puedes observar que no hay una sola astilla. Y observémoslo desde este otro ángulo. Ahora que ya tengo las dos esquinas listas, ya puedo darle el decorativo a todo. Recuerda que es mejor ir de adelante hacia atrás, pedazo por pedazo, como si estuviéramos cepillando la madera, así no forzarás tu equipo. Al final, dale una pasada general desde atrás hasta adelante para emparejar el dibujo redondeado. Al principio del video, cuando dibujé el procedimiento que iba a hacer, hablé sobre esta pequeña línea que iba a quedar plana para poder trasladar el valero. Ahora, para borrar esta línea, lo que voy a utilizar es una lijadora de la siguiente manera. Aquí utilizaré una lijadora rotorbital con una lija del 80, quitando tanto la línea como cualquier imperfección que haya dejado el router. Voy a lijar en forma circular sobre la misma figura de la moldura, pero con toda la precaución de que la lijadora no toque el contrachapado porque podría dañarlo, echando a perder todo el trabajo que hasta este momento se ha realizado. Aquí se puede observar que en esta parte que lijé, la línea prácticamente se borró. La parte superior la lijaré a mano para evitar cualquier daño a la chapa. Aun cuando se tenga la precaución de pegar muy bien el listón contra el contrachapado, siempre puede quedar una pequeña abertura por milésimas. Para poder quitarla, utilizaré pasta comercial, en este caso color nogal. En este caso no se debe de utilizar polvo de la lijadora con pegamento, porque provocaría una costra que al lijarla podría llegar a dañar la chapa. Es por eso mucho mejor utilizar la pasta comercial, ya que esta con un trapo húmedo podemos quitar el exceso. Una vez que ya está bien seca la pasta, lijaré, pero con una lija sobre esponja para evitar dañar la curvatura. Se debe de lijar para quitar todo el empastado que pudiera llegar a dañar el terminado final. Este lijado siempre se debe de hacer al hilo de la veta,
aun cuando lleguemos a la orilla en donde se encuentra nuestra madera a contraveta. Posteriormente, lijaré también a mano la moldura redondeada de los laterales. Y finalmente, así se vería la tapa preparada ya para darle un terminado final. Estas molduras no tienen un solo clavo y han quedado bien redondeadas, lo que finalmente provocará que el mueble se vea decorativo. Aparentemente un proceso complicado. Realmente no es que sea complicado, sí lleva un paso a paso para poder lograr hacer que las cosas se vean bien, no utilizando precisamente lo que son clavos. Obviamente este proceso es un poco lento y tedioso, también debe de cobrarse un poco más alto. Esta tapita que hice el día de hoy va a servir para un mueble que más adelante veremos en video. No te lo pierdas, para ello debes de suscribirte. Si te agradó y quieres saber dónde puedes conseguir esta careta, te dejo un enlace directamente en la descripción con mi amigo Samuel. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.